Tengan un buen día. Este día me ha tocado hablarles un poco sobre oscilaciones amortiguadas. Este punto, en lo que va de los temas anteriores, solo hemos visto sistemas oscilantes idealizados. ¿Cuáles son estos? Los que las fuerzas no son conservativas, son no conservativas, la energía mecánica total es constante. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que esto oscila eternamente. Un ejemplo de ello es el péndulo. Se supone que en un sistema ideal este oscila eternamente, sin detenerse nunca. Pero nosotros queremos ver un poco lo que son sistemas con pérdidas de energía mecánica, que cualquiera me podría decir que el reloj mecánico de un péndulo eh, no pierde energía, pero esto no es del todo cierto. Sí pierde, lo que pasa es que mantiene su energía debido a un sistema de reposición de energía, como lo puede ser un resorte o un sistema de peso. Pero una vez que este sistema falla, ya no repone energía, entonces eh, va perdiendo, perdiéndola y oscilando menos hasta el punto en que se detiene. Ahora, ¿qué es amortiguamiento? Es la disminución de amplitud causada por fuerzas disipativas, según definición. De esto surge lo que llamamos oscilación amortiguada. Ahora, consideremos un oscilador armónico simple, donde intervienen dos fuerzas. Una que es directamente proporcional a la velocidad del cuerpo oscilante, como es la fuerza por fricción. Si les voy a poner un ejemplo para ponerlos en contexto. Por ejemplo, los amortiguadores de un carro estarán unidos a la carrocería y tienen en su interior, digamos, una parte donde existe un fluido comprimido, en su mayoría de veces aceite, y poseen una válvula, que esta al comprimirse el resorte, la válvula presiona este fluido y lo que hace es que este fluido genera fricción con la válvula y esto hace que se detenga y no oscile. Entonces, esta sería nuestra primera fuerza que actúa sobre el oscilador armónico simple. La otra fuerza que actúa sobre el cuerpo oscilante viene a través de lo que conocemos como la ley de Hooke, de donde involucra la constante elástica de un resorte y la longitud, ya sea para comprimir o para estirar el resorte. Otra vez en el ejemplo de los amortiguadores de un coche podemos ver de que tiene un resorte, ¿no? Tiene un resorte, lo cual al comprimirse genera una longitud o al estirarse también y, y también existe lo que es la constante del resorte, ¿no? Entonces estas serían las dos fuerzas que actúan sobre nuestro sistema oscilador. Entonces la fuerza neta en este caso será la sumatoria en f de x igual a menos k por x menos b por la velocidad en x, donde k es la constante del resorte y b es la constante del amortiguamiento. Ahora, la segunda ley de Newton para el sistema es masa por aceleración en x igual a menos kx menos b por la velocidad en x. O lo que es lo mismo, si nosotros sustituimos bx igual a la primera derivada y a aceleración igual a la segunda derivada, obtendremos lo que es esta ecuación diferencial. Si nosotros resolvemos esta ecuación diferencial, tendremos distintas soluciones, de las cuales tendremos tres tipos de oscilador de amortiguamiento. Una que es llamada con poco amortiguamiento, amortiguamiento crítico o sobreamortiguamiento. Estos últimos dos tienen algo en común, que lo veremos más adelante. Ahora, con poco amortiguamiento, nuestra solución será x igual a por e a la menos b sobre 2m por el tiempo, coseno de w' más phi, donde la frecuencia angular de oscilación está dada por w', que es igual a la raíz de la constante de resorte sobre la masa menos la constante de amortiguamiento al cuadrado sobre 4 veces la masa al cuadrado. Ahora,
como estábamos viendo en el amortiguamiento, en el amortiguador del coche al inicio, eh, va a existir una masa, ¿no? Y lo que es el resorte y una fuerza de amortiguamiento, que es la que viene dada por, aquí se supone que existe un fluido, la cual genera una fricción al momento de que esta tipo válvula baja o sube, que esta es la que hace de que vaya perdiendo energía a medida que avanza. O lo que si lo podemos ver en esta o como lo podemos ver en esta gráfica, a medida que el tiempo se prolonga, las oscilaciones bajan hasta el punto de llegar a un punto de equilibrio, que es a donde ya no oscila. Y esto eh, también lo podemos ver como a medida que el tiempo se alarga, la, la amplitud disminuye de las oscilaciones porque también disminuye la energía en el sistema. Y por esta razón, a medida que el tiempo se prolonga, llega un punto en que ya no tiene energía y por eso las amplitudes se detienen, la amplitud de oscilación se detiene hasta el punto de estar en el punto de equilibrio. Ahora, veamos lo que es amortiguamiento crítico. Esta se da cuando se cumple que la constante del resorte sobre la masa menos la constante de amortiguamiento al cuadrado sobre 4 veces la masa al cuadrado es igual a 0. Como habíamos visto, esto sería que la frecuencia angular sería igual a 0, lo que esto significa que no oscila. En realidad lo único que sucede es que cuando se comprime, ella regresa a su estado natural en el siguiente instante, por decirlo así. Entonces, el amortiguamiento crítico significa que el amortiguamiento es tanto de que no oscila, sino que se comprime y con la misma lo regresa a su estado natural y ya no pasa nada. Que esta es la que utilizan en los amortiguadores de los automóviles, ya que en este caso se necesita de que no oscile, ya que si oscilara y mientras está oscilando, digamos, cae en un bache, oscilara y mientras sigue oscilando cayera en otro bache, esto arruinaría ya sea el automóvil y el amortiguador mismo, ¿no? Entonces, por eso necesita que el amortiguamiento sea crítico para este caso en específico, en particular. Y nos faltaría ver lo que es sobre amortiguamiento. Y este se da cuando la constante de amortiguamiento es mayor que 2 veces la raíz de la constante del resorte por la masa. Las soluciones en este caso sí son distintas, ya que las dos son reales. Y tendríamos que x igual a c sub 1 por e a la menos a1 por t más c sub 2 por e a la menos a sub 2 por el tiempo, donde A1 y A2 son constantes determinadas por la masa, la constante del resorte y la constante de amortiguamiento. ¿Se recuerdan que les dije que sobre amortiguamiento y amortiguamiento crítico tenían algo en común? Y es que ninguna de las dos oscila. Sí, pero lo que los diferencia es de que el sobreamortiguamiento es cierto que no oscila, pero para regresar a su estado original tarda más tiempo. Digamos de que se comprime, pero regresa a su estado original más lentamente. Y esa es la única diferencia entre amortiguamiento crítico y sobreamortiguamiento. Ahora veremos lo que es energía en oscilaciones amortiguadas. Utilizamos la fórmula de energía para un más, de la cual es E igual a un medio de la masa por b sub x al cuadrado más un medio de la constante del resorte por x al cuadrado. Si nosotros derivamos esto, tendríamos que la derivada de b sub x al cuadrado por regla de la cadena nos quedaría 2b sub x por la derivada de b sub x, pero nosotros tenemos ahí un medio, entonces el un medio se nos elimina, bueno, se nos hace uno, mejor dicho. Entonces nos quedaría masa por velocidad en x por la derivada de bx respecto al tiempo. Lo mismo sucede para x cuadrado.
Entonces nos quedaría kx por la derivada de x respecto al tiempo. Pero nosotros ya sabemos de que la primera derivada es igual a la velocidad en x y la segunda es igual a la aceleración. O lo que es lo mismo, la derivada de la velocidad. Entonces nosotros tendríamos que podríamos sacar factor común velocidad en x, lo cual nos quedaría bx, factor de la masa por aceleración en x, más kx. Si recordamos un poco al inicio, cuando teníamos la ecuación, teníamos masa de aceleración en x igual a menos kx menos b por velocidad en x. Entonces, si nosotros pasamos a sumar menos kx, entonces tendríamos que masa por aceleración x más kx es igual a menos b por bx. Lo que esto significaría que la derivada de la energía en un tiempo sería igual a menos bx al cuadrado. Eso es lo que nos garantiza de que a medida de que, siempre va a ser opuesta movimiento del, al movimiento del cuerpo, ¿no? Y por esta razón pierde energía y por esta razón se detiene. Un ejemplo, por ejemplo, de poco amortiguamiento que se me pasó un poquito por alto poner algunos, son por ejemplo las cuerdas de una guitarra. Las cuerdas de una guitarra normalmente generan el sonido gracias a esa oscilación y por cómo está construida, claramente, ¿no? Pero tiene mucho que ver la oscilación de las cuerdas y el amortiguamiento que tiene en sus respectivos lados, ¿no? A donde está agarrada la cuerda. Ahora veremos lo que es el ejercicio 9 de la guía de oscilación. Nos dice que un bloque de 10 gramos en reposo sobre una superficie horizontal sin fricción se sujeta a un resorte horizontal sin deformar, cuya constante es de 124 newton sobre metro. El bloque se empuja paralelo al eje del resorte y en el proceso se le imprime una velocidad inicial de 8 metros sobre segundos. Y buscamos cuál es la amplitud del movimiento armónico simple que se origina. Entonces nosotros tenemos que la masa es igual a 10 gramos. Nuestra constante del resorte, 124 newton sobre metros. La velocidad inicial es 8 metros sobre segundos. Entonces, no soy muy bueno dibujando, pero supongamos que este es el resorte y esta es la masa. Y esta está unida al resorte sin deformarlo en ese punto. Entonces, utilizamos la energía mecánica total para un más, que sería un medio de la masa por la velocidad en x al cuadrado más un medio de k x al cuadrado igual a un medio de k por a al cuadrado, donde a es la amplitud. Ahora, ¿por qué decimos de que x es igual a 0? Es porque decimos que en este punto no se deforma el resorte, por lo que nos dice el ejercicio. Entonces, nuestra x en ese punto es 0, ya que no se comprime ni se estira. Entonces, x igual 0 nos quedaría que esto es igual a un medio de la masa por la velocidad en x al cuadrado igual a un medio de k por la amplitud al cuadrado. Que esto, si nosotros despejamos, nos quedaría el 2 pasa a multiplicar, se nos hace 1. La k está multiplicando, pasa a dividir y tendríamos que amplitud al cuadrado va a ser igual a masa sobre la constante del resorte por la velocidad en x al cuadrado. Ahora sacamos raíz a ambos lados y sustituimos. Nosotros sabemos que la masa es 10 gramos, eso es igual a 0.01 kilogramos. Nuestra velocidad en x es 8 metros sobre segundo
y esta al cuadrado sería esos 64 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Y esto sobre la constante del resorte, que ya sabemos que es 124 newton sobre metro. Eh, la masa por la velocidad nos daría 0.64 newton por metro, y la raíz de todo esto sería 0.07184 metros, la cual sería la amplitud del movimiento armónico simple que se origina. Ya cuando se le aplicaba la velocidad, nosotros buscamos esta amplitud, que es la que es 0.07184 metros. Y eso sería toda mi breve explicación sobre el tema. Espero hayan entendido.